Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia Mentes Prodigiosas. Hace 2 semanas les prometí preparar esta secuencia exclusivamente para una mente prodigiosa peruana. Y después de haber leído mucho sobre él, haber investigado sobre su vida y sus obras, aquí les tengo un pequeño resumen de este gran personaje que fue declarado héroe nacional. Me refiero a Daniel Alcides Carrión García. Daniel Alcides Carrión García nació el 13 de mayo de 1857 en la ciudad de Cerro de Pasco, Perú. Su padre fue don Baltasar Carrión, graduado de abogado y de México en la Universidad de Guayaquil, y su madre, doña Dolores García Navarro, oriunda de Quillacocha, de Cerro de Pasco. ¿Ya? Lamentablemente en esa época ya existían muchos problemas de índole político y económico, lo cual le dificultó a Daniel Alcides Carrión realizar estudios mucho más profundos. Así que lo único que le quedó fue cursar su nivel primario en la única escuela municipal que existía en Cerro de Pasco. Pero esto fue un impulso para que él, después de acabar la primaria, tuviese sueños mucho más grandes de llegar a estudiar en otro lugar, en el cual pudiese desarrollar mejor sus habilidades. Para buscar mejores oportunidades salió de su tierra natal, enrumbando a la ciudad de Lima. A los 13 años, durante su viaje, observó la construcción de la línea ferroviaria que llegaría hasta Loroya, ciudad situada a 187 kilómetros de la capital. Bueno, allí se dio cuenta de algo, ¿no? Mientras realizaba pleno viaje, como ya lo dije, allí observó que los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, eran víctimas de extrañas fiebres y lesiones verrucosas, a la cual denominaron la enfermedad de la Oroya. Cursó sus estudios secundarios en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima. Terminó la secundaria y su gran anhelo era estudiar medicina. Ya sentía esa atracción por la ciencia médica. Es así ya que se presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos. Luego, en 1879, buscó una vacante en la Facultad de Medicina, pero fue desaprobado, aunque esto no lo desanimó. Recordemos que en la época de Daniel Alcides Carrión se encontraba en proceso la Guerra del Pacífico. El 12 de abril de 1880, Carrión persistió y aprobó el examen, por fin. A pesar de la difícil situación que vivía el país, en 1884 empezaron sus prácticas en clínicas y su interés científico lo llevó a adentrarse en el estudio de los pacientes verrucosos. Como dije anteriormente, él observó que muchos de los trabajadores que se encargaban en ese entonces de construir la línea ferroviaria eran víctimas de una enfermedad que estaba más representada por la fiebre y por manchas que aparecían en la piel. En agosto de ese año fue designado por concurso para realizar sus prácticas de internado en el Hospital de San Bartolomé. El camino por la medicina ya empezaba para Daniel Alcides Carrión. Pero él tiene sucesos importantes que muchos dicen que fue tal vez el soporte para que siga persistiendo en este proceso de la investigación en el campo de la medicina. Uno de esos puede ser la pérdida temprana de su padre, y, lógicamente, el desarraigo de su tierra natal y las consecuencias y la miseria que generó la Guerra del Pacífico, lo cual forjó su espíritu de corta estatura, constitución delgada, con rasgos mestizos. Muchos de sus amigos le denominaban Carrioncito y era de carácter resuelto y muy tenaz, ¿no? Decimos, lo que mucho le llamó la atención fue la fiebre de la Oroya, así que siguió indagando, siguió investigando y quería adentrarse más en el tema, por lo que Carrión decidió tomar el toro por las astas, profundizando las pesquisas sobre dicha enfermedad. Entre junio y julio de 1885, la Academia Libre de Medicina convocó un concurso sobre la etiología y la anatomía patológica de la verruga. Carrión dijo, esta es mi oportunidad. ¿Ya? Fue una oportunidad que él, acucioso estudiante, no dejaría pasar en alto. Armado con sus conocimientos, porque ya había investigado mucho, y mucho coraje, ¿ya? Carrión decidió indagar en la intimidad del enemigo, estudiándolo desde sus síntomas.
¿sí? Acá a Carrión le nació una idea que muchos creerían que es descabellada, muchos dirían que es un sinónimo de mucha valentía. Entonces, ¿qué significaba esto? Que debía adentrarse en contacto directo con el agente infeccioso que producía la enfermedad. Lo que pensó en ese entonces Daniel Alcides Carrión a su corta edad, tenía que inocularse, ¿ya?, tal enfermedad para que dentro de su cuerpo pudiese evaluar el proceso, ¿ya?, y llevar apuntes que llevaran posteriormente a una relación entre la verruga, ¿ya?, y la fiebre del Oroya. Este método le permitiría resolver más rápidamente las dudas que tenía sobre la verruga peruana y establecer qué relación tenía con las altas fiebres que consumían a los obreros. Decidido a hacerlo, el 27 de agosto de 1885 llegó hasta la sala de Nuestra Señora de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo. Sus compañeros y el doctor Leonardo Villar trataron de disuadirle, pero fue inútil. Ya tenía en la cabeza Daniel Alcides Carrión que la única manera de determinar, ¿ya?, este tipo de mal que estaba aquejando a los trabajadores era estudiarla profundamente. Así que convirtió su cuerpo en un laboratorio y se inoculó dicho mal, ¿ya? ¿De dónde obtuvo otra muestra? Un pequeño rasgado sobre las verrugas de la paciente Carmen Paredes, ¿ya?, de 15 años, sirvió para procesar, ¿ya?, a la inoculación de la enfermedad en los dos antebrazos, ¿ya?, de Carrión. El procedimiento contó con la colaboración del doctor Evaristo Chávez. Entonces Carrión, ya después de haberse hecho el proceso de la inoculación del mal, ¿ya?, con bitácora en mano, Carrión fue un paciente y meticuloso escritor de su propia agonía. Comenzaba a describir todo lo que le pasaba y los cambios que estaba generando en su cuerpo dicha enfermedad. No se dio fácilmente a los síntomas y pudo durante mucho tiempo llevar un correcto y acucioso relato de los efectos que la infección producía en su cuerpo, ¿sí? Era muy detallista, comenzaba a observar qué cambios que generaba corporalmente, ¿sí? Muy detallado lo que describía Carrión dentro de sus escritos. 3 semanas más tarde, el 17 de septiembre, el joven estudiante percibió los primeros malestares y dolores. En los 5 días siguientes presentó fiebres, escalofríos, malestar general y dolores osteomusculares. Resistió un buen tiempo, ¿no?, el proceso, ya, de la enfermedad, pero después de un buen tiempo, lógicamente, el cuerpo ya no soportó y comenzó a sentir realmente los estragos de dicha enfermedad. Para el 26 de septiembre se encontraba pálido, débil, por lo que dejó de tomar apuntes sobre los síntomas. Ya no cabe duda que después de que ya te ataca todo este proceso, ya no puedes tú seguir escribiendo. Así que delegó dicha actividad a sus compañeros más cercanos. Carrioncito había empezado a ceder ante la violencia de la enfermedad. Ya está empezando el proceso de desencadenamiento de dicha enfermedad. El 2 de octubre, su cuaderno de apuntes señala que hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en la invasión de la verruga como consecuencia de la inoculación. Es decir, en aquel periodo anemizante que precede a la erupción, pero ahora me encuentro firmemente persuadido de que estoy atacado de la fiebre de la que murió nuestro amigo Orihuela. Así específicamente lo describe dentro de su cuaderno. He aquí la prueba palpable de que la fiebre de la Oroya, que en ese entonces era una duda de dónde procedía, y la verruga reconocen el mismo origen. Ese fue el gran descubrimiento que tuvo Daniel de Alcides Carrión. Ya el 4 de octubre aceptó ser llevado a la Maison de Santé para que se le realizara una transfusión de sangre. Lo que se sabe hasta entonces es que la enfermedad generaba pérdida de peso, ¿ya?, y una anemia, por la cual la única manera, ya en ese momento que estamos hablando de la época de 1885, ya, la transfusión de sangre hubiese sido una manera, lógicamente por lo que leí, no que le salve la vida, sino darle una oportunidad de que prolongara más la vida que ya la estaba perdiendo, ¿no? En ese trance le comentó a su compañero Rómulo, mientras realizaba ese traslado, a su compañero Eizaguirre: aún no he muerto, amigo mío, le dijo entre palabras.
Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que he trazado. Eso fue lo que se pudo recopilar de aquellas palabras que ya lógicamente, débilmente lo dio a conocer Daniel Alcides Carrión cuando era trasladado. El 5 de octubre, el decano de medicina dice: el estudiante de medicina, el señor Carrión, que según anunciamos en días pasados, se hizo inocular el virus de la verruga. Después de haber pasado el primer periodo, en el segundo ha sido acometido por la fiebre de la orolla y se encuentra bastante grave. Todo eso comunicaba el decano en ese entonces. Y decía, ¿no? Deseamos se restablezca, pero lamentablemente ese mismo día Carrión caía en estado de coma. Ahora, ya a etapas finales en la vida de Daniel Alcides Carrión, batido por la fiebre, por la fiereza de la infección, lamentablemente falleció a las 11:30 horas de esa noche. El 6 de octubre, el diario El Comercio publica una nota titulada Daniel Carrión, donde informa que a causa de haberse inoculado la terrible fiebre de la orolla, hoy tenemos que pasar por el dolor de comunicar que este estudiante muy valiente ha fallecido. Asimismo explica, en efecto del experimento realizado por Carrión en su propia persona, parece deducirse que la causa que produce las verrugas es la misma que origina las fiebres de la orolla. Repito, ese fue el gran sacrificio que hizo Daniel Alcides Carrión. Asimismo, explica que en efecto del experimento realizado por Carrión en su propia persona, parece deducirse que la causa que produce las verrugas es la misma que la que origina las fiebres de la orolla. La fecha que falleció Daniel Alcides Carrión García es recordada como el Día de la Medicina Peruana. ¿Sí? Bueno, lo más atractivo, impactante y sorprendente de este personaje, que murió muy joven porque sacrificó su vida en aras del descubrimiento de este mal que en esa época eran una de las enfermedades más terribles que se estaba viviendo, no solo en nuestro país, sino en todos los continentes, específicamente en los europeos. Después de muchos años, el 7 de octubre de 1991, se promulga una ley, la número 25342, que declara a Daniel Alcides Carrión García héroe nacional. Hay un dato más antes de acabar este pequeño video. Encontrando artículos científicos, muchos hablan de que la muerte de Daniel Alcides Carrión fue consecuencia de la verruga que él mismo se inoculó en su cuerpo. Pero muchos dicen que no fue la causa de su muerte. En varios artículos, ya que está en debate, eso se los dejo a ustedes para que sigan investigando, se habla de que la muerte fue ocasionada por otro tipo de mal o por un tipo de, ¿cómo le denominan los médicos? Un tipo de tratamiento que no generó, como estábamos en proceso de crecimiento de la medicina, era un tratamiento que todavía no tenía la confiabilidad, se le aplicó y tal vez fue eso la causa de la muerte. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahí es la parte que corresponde a este sorprendente hombre, Daniel Alcides Carrión. Agradezco a muchos de ustedes por visitar mis videos y hay que aprovechar hoy que estamos celebrando el Día de las Mamás. Entonces, desde la Corporación Entre Cráneos y esta parte a la que he denominado Mentes Prodigiosas, un fuerte abrazo para todas las mamás. El profesor Eder les dice hasta otra oportunidad. Tu secuencia, Mentes Prodigiosas. Y si quieren que hable específicamente de un personaje, les dejaré el link de mi Facebook para que puedan escribirme y sigan las recomendaciones. Eso es todo, chicos. Gracias por visitar mis páginas en YouTube.